Hola y bienvenidos a GCAP, el podcast, un espacio creado exclusivamente para administradores de capacitación que buscan darle ese giro a su función para que la misma se convierta en ese aliado estratégico que las organizaciones están requiriendo, exigiendo o incluso en algunos casos demandando. Hemos creado este espacio ahora en 2026. Este es el segundo episodio del podcast. El episodio anterior fue el primer episodio, el episodio 1, que está disponible en el canal de este podcast en YouTube y que su enlace, si no han visto el primer episodio y quieren verlo, porque vimos cómo la tecnología puede fungir como un excelente aliado para enfrentar con éxito tres de los principales desafíos que para el 2026 van a tener o tienen ya los administradores de capacitación. Repito, pues este es un espacio creado para esos profesionales que tienen la responsabilidad de gestionar la capacitación en las organizaciones, no solamente, aunque principalmente pues se hable de aquí de Panamá, pero no solamente está circunscrito a los profesionales que tienen esta labor en Panamá, sino también a los profesionales a nivel latinoamericano. Así que si tú estás en otro país, eres administrador de capacitación y estás en otro país fungiendo con esta responsabilidad, este espacio es para ti y confiamos encuentres altísimo valor en el contenido que vamos a estar compartiendo. Todos los viernes vamos a tener episodios nuevos en los que vamos a estar compartiendo contenido con referentes especialistas, por supuesto, del campo de la capacitación, del sector de la capacitación, pero también de áreas complementarias, como fue el caso del primer episodio, que pueden contribuir a agregar valor a la función. Hoy tenemos una invitada de lujo. Ella tiene, ahora les va a dar la cifra exacta, pero desde que yo la conozco hace más de 20 años, ella ha estado pues en diferentes sectores, pero muchos años de su práctica profesional los ha tenido en gestión de capacitación. Tiene mucha experiencia, mucho conocimiento y sobre todo tiene una facilidad excepcional para transmitir ese conocimiento y no se queda con nada, no se guarda nada ni es celosa con nada. Todo ese conocimiento y esa experiencia que ella tiene lo comparte con la más absoluta alegría y satisfacción. Así es que vamos a contar con ella, ya la voy a presentar, vamos a contar con ella en este episodio. Solamente reiterar que nuevamente si encuentras este contenido de valor, te suscribas, le des me gusta y muy importante para nosotros, hagas un comentario en el espacio correspondiente en la parte de abajo, en la sección de comentarios de este video en el canal de YouTube al que puedes acceder a él. Si deseas recibir la notificación cuando salen los episodios el viernes acompañada de un enlace para accederlo inmediatamente, solamente vete a la descripción de este video y accede para comunicarte con nosotros vía WhatsApp y recibir directamente en tu WhatsApp el enlace de acceso para los futuros episodios de GCAP, el podcast. Sin más demora, vamos entonces a presentar a nuestra invitada. Ella se llama Nair Chandek y voy a darle un espacio a ella para que se presente. Nair, por favor, danos detalles tuyos de tu recorrido en el sector de capacitación. Adelante, Nair, bienvenida a GCAP, el podcast. Muchas gracias, Jan. La verdad es que estoy muy feliz, muy emocionada. Me honra ser parte de esta iniciativa de mucho valor y sobre todo, pues, para los que tenemos ese reto de gestionar lo que es la formación y la responsabilidad. Bueno, siendo muy breve, ¿quién es Nair? Pues Nair es una apasionada de aprender y de enseñar. Estoy casada, tengo una hija. Y nada, como bien decías, creo que el mejor legado que podemos dejar nosotros los líderes es compartir todo nuestro conocimiento. Y eso habla muy bien, sobre todo en nuestro país, pues habla muy bien de ese que te entregaron a ti y que tú quieres devolver. Eh,
de manera muy profesional, ¿no? Entonces, cuando tú ves crecer a las personas, tú dices, hice un trabajo. Tengo más de 25 años en la gestión de recursos humanos, pero me Estaba cerca enamoré, con tus años de experiencia, estaba cerca. sí, me enamoré definitivamente de lo que es el aprendizaje y de esas oportunidades que se me brindaron. Y dije, nada, esta es mi pasión, este es como quien dice mi propósito de vida. Y en los últimos años me he dedicado lo que es a la formación, a la docencia superior, a la facilitación. Y como líder, pues tener ese compromiso de apoyar a mi equipo y verlo crecer, para mí eso es más que satisfactorio. Así que es como un resumen de lo que te puedo comentar. Excelente, Nair, muchísimas gracias. Sin duda que vamos a poder cosechar de ti eh, importantes datos, información, contenido de tu experiencia en este tiempo pues que tenemos y que agradezco pues tu disponibilidad para dedicarnos este tiempo a nosotros. Nair, vamos a hacer como dicen los argentinos y que me gusta repetirlo en los episodios, vamos a los bifes. Excelente. Tú y yo hemos conversado varias veces en el tiempo que tengo de conocerte, no pocas veces hemos conversado acerca de lo que pudiésemos llamar quizás malamente dolores que tienen los administradores de capacitación. Si queremos cambiar el término, quizás por desafíos, por obstáculos, limitaciones u oportunidades de crecimiento que tienen los administradores de capacitación. Y una que siempre hemos coincidido en AIR es esa necesidad, esa exigencia que las organizaciones cada vez están, digamos que incrementando por medir, cuantificar el impacto que tiene la capacitación en los resultados del negocio, mucho más allá, tengo que decirlo, y sobre todo tomando en cuenta el año pasado, el 2025, más allá de cuántas sesiones se hicieron, cuántas horas duró cada sesión, qué temas se cubrieron, quiénes fueron, quiénes no fueron, y si hay alguna validación de aprendizaje, cómo fueron los resultados con esa validación de aprendizaje. Que tú y yo sabemos, Nair, eso es lo que tú evalúas en el salón de clase, pero, Exactamente. pero tienes que hacer esa evaluación, esa medición y luego evaluación fuera del salón de clase, en el puesto del colaborador dentro de la unidad de negocio al que él pertenece y cómo variaron, positiva o no tan positivamente, los indicadores de esa unidad de negocio dependiendo del grado en el que la persona aplicó lo que aprendió. Entonces, vamos a irnos a esto como primer, digamos, punto de discusión o de diálogo entre tú y yo de conversación. Y háblanos un poco desde tu perspectiva, desde tu experiencia, cómo se dio ese desafío, eh, cómo abordaste ese desafío, si puedes compartir algo de tu experiencia para esos administradores de capacitación que están viendo este episodio y están lidiando, gestionando con esa situación en estos momentos. ¿Cómo lo viviste y qué consejo o recomendación le darías tú a esos a esos administradores de capacitación para que superen, gestionen exitosamente ese desafío que cada vez está más exigente de parte de las organizaciones? Por supuesto. Y qué bonita oportunidad poder brindar desde mi experiencia. Y resumido, puedo decir que hasta que Nair no comprendió que Nair tenía que entender el negocio donde se desarrollaba, de esa misma manera pudiese ser una aliada estratégica para ese cliente interno. Yo creo que ahí vamos a partir de nuestro primer, como que dice, consejo, ¿no? Creo que todavía estamos desligando totalmente la gestión de recursos humanos, llámese en todos los ámbitos, llámese el reclutamiento, que es donde inicia todo, y muy apoyado con la parte de capacitación. Entonces, desligamos totalmente esto o lo vemos como separado del negocio. Y creo que es el error que debemos enmendar ya. Entonces, cuando uno entiende o comprende esto, inclusive uno por iniciativa propia, mi primera propuesta sería participe de las reuniones de las áreas técnicas, participe de las reuniones del core para que usted empiece a comprender cómo se maneja su negocio, qué dinamismo tiene su negocio, de qué está hablando el mercado.
y qué se necesita para poder usted ayudar a ese colaborador. En resumidas cuentas, es anticiparse a la necesidad de ese colaborador. Hoy día, inclusive nosotros aún nos preocupamos por ese último trimestre y esas reuniones con los líderes para poder tener un plan anual de capacitación. Eso, señores, ya no es tendencia. Los planes de capacitación ya dejaron de ser esa estructura rígida y ahora es muy flexible y cambiar. Y también existen instrumentos para poder, lo que tú decías, poder medir realmente si voy en esta línea con esa necesidad de ese colaborador o ya estoy obsoleto. Entonces nos da miedo hacer cambios. Entonces, por ponerlos así y hacer un resumen de esta primera pregunta, sería uno, ser estratégico, involucrarme en el negocio y conocerlo. Eso es primordial. Dos, esto me permite a mí anticiparme a esas necesidades de capacitación. Y tres, entonces ver en tendencia. Ni siquiera ya los planes estratégicos se llevan a 5 años. Ya se quedó obsoleto. Entonces yo me tengo que alinear a esa nueva estrategia. Entonces, eso sería lo que yo descubrí, lo que aprendí y al final del camino dije, Esto es lo que tenemos que hacer". Creo que todavía no hemos entendido el valor dentro de la estrategia del negocio que tenemos los formadores de capacitación. Excelente, Nair. Fíjate, me encantan dos términos que utilizaste, anticipación y flexibilidad, perdón. Y es algo que tenemos que incorporar quienes estamos en administración de capacitación. Es clave incorporar en nuestro día a día, en nuestro gestionar, esos dos conceptos. No podemos actuar de forma reactiva, tenemos que anticiparnos a las necesidades de nuestros clientes internos, si podemos llamarlo de esa manera, de una forma general. Fíjate, Nair, que tanto en el primero como en este episodio ha sido reiterativo el tema de la flexibilidad y de digamos, el carácter de obsolescencia en el que están cayendo los planes de capacitación a largo plazo. Tenemos que emigrar, transicionar o evolucionar a planes flexibles. Pudieran seguir siendo de mediano y largo plazo, pero tienen que ser lo suficientemente flexibles para adaptarse a los cambios. Y sobre cambios también vamos a hablar más adelante en el episodio. Así que resalto de esto que acabas de mencionar y gracias por compartirlo, anticipación y flexibilidad. Y fíjate que en esa misma línea, algo que en la experiencia que tenemos en Best Training o trabajando pues con administradores de capacitación a nivel local en Panamá, una de las cosas que hemos visto que no es tan flexible ni se anticipa mucho es este tema o este concepto muy valioso por sí, no quiero restarle ni un poquito de valor, de la cultura de aprendizaje, del desarrollo de una cultura de aprendizaje. Y lo que hemos visto, Nair, tú luego me aclaras, aterrizas un poco más, amplías, por supuesto, desde tu perspectiva. Lo que hemos visto es que pareciera que hay una metodología o una tendencia, perdón, a ceñirse a una metodología de forma estricta, nuevamente, con poca o ninguna flexibilidad. Y el desarrollo de una cultura de aprendizaje, entonces termina siendo una, eh, una iniciativa, una actividad, un proyecto, un proceso, quizás es la mejor forma de describirlo, un proceso, tomando otra palabra de lo que tú dijiste, aislado del giro del negocio de la organización. Entonces, yo quisiera pedirte que eh, contrastaras desde tu experiencia el proceso de desarrollo de cultura de aprendizaje frente a este desafío particular de mostrar impacto cuantitativo en los resultados de la organización que se le está exigiendo a la función de capacitación y, por supuesto, a quienes la gestionan, los administradores de capacitación. Así es. Bien, como mencionas, no es una tendencia que escuchamos ahora. La cultura de aprendizaje ya tiene un par de años. Sin embargo, todavía en Panamá no logramos ni siquiera saber qué es. Y si hablamos de cultura y lo que me apasiona, pues eso tiene que ver, o he llamado a ver
valores, comportamientos, prácticas de quiénes, de personas que fomentan con el aprendizaje el desarrollo de habilidades, el desarrollo del conocimiento, conocimientos técnicos, etcétera. Entonces, debemos empezar a ver esto como una estrategia que nos ayude a ser más productivos, que nos ayude a reducir costos, que nos ayude a ser más eficientes. Dentro de lo que es la cultura de aprendizaje hay N cantidad de tendencias hoy día y una que me apasiona muchísimo, que tiene que ver precisamente con personas y conductas. Hoy se habla de skills first, o sea, le dan una preponderancia a lo que Correcto. es primero las habilidades y competencias. Entonces, y eso me gusta mucho porque yo cito mucho a Rockefeller cuando él dice, él decía, yo prefiero contratar gente con actitud, flexibilidad, que personas con conocimiento. Porque a uno le enseña a las personas a sumar 2 más 2 y uno lo aprende. Pero ¿cómo le enseñas a una persona a trabajar en equipo? ¿Cómo le enseñas a una persona a tener proactividad? Entonces, me encanta que dentro de la cultura de aprendizaje le dan una preponderancia, una relevancia a lo que son las habilidades. Eso por un lado. Por el otro lado, cuando te hablaba dentro de esta cultura, te puedo mencionar algunas tendencias que me fascinaron, como por ejemplo la formación multigeneracional. Y hay un paréntesis porque muchas personas se me acercan y me dicen, Nair, no sé cómo lidiar con las generaciones. Entonces, ahí hay una necesidad de aprendizaje, de Claro. conocer. Y a veces tildamos a los jóvenes como irresponsables. No, sencillamente hay que comprender cómo es su forma de pensar, cómo es su forma de accionar, cómo es esa forma de cuestionar. A veces no nos gusta que nos cuestionen. Entonces, ¿y por qué no incluir a los de menos o los de más añitos o los baby boomers? Que también tienen su aporte, o sea que hay una necesidad de conocer todavía esa formación multigeneracional. No sé, Jan, si habías escuchado el término de la cultura de la abundancia. No, no tiene nada que ver con temas extraños, pero Adelante, excelente, me gusta ese están, término. in- están inmersos hoy día en lo que es el aprendizaje. ¿Y qué quiere decir esto? En pocas palabras, para no dejar un poco para el Congreso, quiere decir esto un poco de esa capacidad y esa mentalidad que tú debes tener hacia de lo que yo soy capaz. Ah, no, es que a Jan le va bien porque es que Jan sí sabe hablar en público. No, yo sí también puedo aprender de Jan. Yo sí puedo ser mejor que Jan. Y no tiene nada que ver con humildad. Es sencillamente es cambiar tu mentalidad a ser mejor. Y si lo traspolamos a la organización, tú inclusive puedes ser modelo para otros. Yo quiero hacer lo que hace ya. Y de hecho, es así. Te inspiras. Y así un montón de tendencias que no la conocemos y que están inmersas dentro de la cultura de aprendizaje. Y como bien decías tú, no es verlo desde el lado romántico o de la tendencia de temas como de la felicidad, no, es como yo esto aunado al comportamiento, valores de los colaboradores, permite que eso igual sea a productividad, eso igual sea a, ya no me interesa saber cuántos cursos u horas, eso no me está generando mi valor. Yo lo que necesito saber es si la persona realmente aprendió, si las personas realmente propiciaron esa satisfacción del cliente cuando requirió un servicio. Entonces, nada, es un tema apasionante, es un tema que tenemos que aprender y que le damos herramientas precisamente para medirlas y cómo implementarlas dentro de sus organizaciones. Fíjate, Nair, me encanta esto último que mencionas porque y te escuché la palabra felicidad y me vino a la mente muchas tendencias y ojo, no le resto valor a ninguna de las tendencias. Para mí todas las tendencias tienen un alto valor siempre y cuando, como tú bien lo indicas, podamos integrarlas a los resultados del negocio, a los resultados que está demandando el negocio, ya sea para que lo impacten directamente o para que, para que complementen ese impacto o promuevan la creación de mayor valor a través de otros resultados conexos a ellos. Y quiero hacer un paréntesis, si hay en este momento, viendo el episodio, especialistas en felicidad, en bienestar,
uno de los principales aspectos que pueden ir evaluando para crecer esa práctica profesional y convertirla en otro aliado estratégico de la organización es la vinculación con los resultados del negocio. Es el tema de generar, de cómo generan estas especialidades, valiosas todas, impacto cuantitativo en el negocio. Eh, Así es que en ese sentido, me alegra mucho que lo vislumbres desde ese punto de vista, porque el tema no se trata de, yo pienso que el tema no se trata, opino, perdón, que el tema no se trata de eliminar o descartar tendencias, sino cómo hacemos que estas tendencias efectivamente estén alineadas con los objetivos de la organización, se conviertan en aliados estratégicos y, súper importante, impacten en los resultados del negocio. ¿Y qué te parece si hacemos algo por nuestros suscriptores y nuestro público que está viendo este episodio, al que reitero, si no se han suscrito al canal, lo hagan? Y mapeamos unos pasos para desarrollar de forma ágil cultura de aprendizaje alineada a los objetivos y resultados del negocio. Entre una de las tendencias que está muy marcada desde hace un par de años para acá está la tendencia del propósito. Entonces, cuando tú le das un propósito a algo que te lleva de qué estás haciendo a para qué lo estás haciendo, o incluso a veces mucho más importante, para quién lo estás haciendo, entonces todo lo demás como que toma su lugar de forma natural y se crean automáticamente criterios para la toma de decisiones en función de lo que se quiere lograr. Y quizás como primer paso, Nair, en el desarrollo, creación y desarrollo de una cultura de aprendizaje ágil y alineada con los resultados que quiere la organización obtener, pudiéramos poner como primer paso un propósito, encontrarle un propósito al desarrollo de esa cultura de aprendizaje que esté conectado al negocio. ¿Qué te parece? Excelente. No podemos desvincularlo, sobre todo si afecta de alguna manera el objetivo trazado, la estrategia trazada, ¿no? Así que estoy totalmente de acuerdo. Perfecto. Teniendo un propósito bien claro, bien definido, Nair, se hace mucho más sencillo el apuntar hacia qué brechas tenemos que cerrar para cumplir, para hacer realidad ese propósito, brechas de aprendizaje me refiero, ¿no? Y Correcto. tú mencionaste algo que es súper interesante y también muy valioso, sobre todo, de nuevo, en tendencias, que es el tema de, primero, las habilidades, skills first. Eh, Correcto. y al tener un propósito, pues se te, de- se te revela cuáles son esas habilidades y talentos clave que tienes que desarrollar para nuevamente hacer realidad ese propósito. Eh, para aquellos administradores de capacitación, Nair, que decidan dar este primer paso, además de lo que tú ya recomendaste, para el desarrollo de una cultura de aprendizaje ágil y alineada con resultados, con la producción de resultados, ¿qué consideras tú que deben hacer para dar este primer paso de determinar un propósito vinculado a los resultados del negocio? Bien, si lo alineamos con esta implementación de cultura de aprendizaje, considero que un segmento relevante para que esto funcione y ese propósito cale es atender el segmento de los líderes. Sin los Claro líderes que sí. y si no creen los líderes, menos pueden entonces los demás colaboradores caminar hacia una misma línea. Entonces, no, estoy segura que los líderes deben modelar, deben comprometerse y sobre todo fomentar esa cultura de aprendizaje, ¿no? Entonces, yo iniciaría como estrategia trabajar con ese segmento, ¿no? Muy bien. Y como siguiente paso, algo que tú mencionaste, reitero, el tema de skills first y eh, coméntame qué te parecería incluir ahí también, o más bien como una modalidad de entrega de esos programas de skills first, el Bien, microaprendizaje, que es también otra tendencia
que está Sí. cada vez cogiendo más auge y se va a perfilar como una alternativa súper viable para asegurar el aprendizaje. Entonces, tienes un propósito vinculado a los negocios, tienes un primer tema y una primera audiencia en la cual implementar ese propósito alineado a los negocios, los líderes, skills first y la modalidad que más se adapta al, a la idiosincrasia de esta audiencia, Nair, eso tú lo sabes muchísimo mejor que yo, tiene que ser la de microaprendizaje. ¿Qué te parece? Excelente. Y de hecho, traigo a colación otro término que me encanta, que se llama la arquitectura del aprendizaje. Y dentro de esta arquitectura no es más nada que acondicionar metodologías, espacios, dinámicas, pedagogías, metodologías y formas de aprendizaje. Y definitivamente el microlearning forma parte de estas nuevas tendencias. Y hay una gama infinita de hacerlo dinámico. Yo soy mucho de la parte presencial, me encanta, pero también tenemos que ser estratégicos con el tiempo, porque precisamente ese es el reto que tenemos hoy en día, el Así tiempo, es. en qué tiempo yo puedo hacerlo y el dinamismo con que cambian las cosas. Y dentro de este dinamismo, ajá, la habilidad de ayer no es la misma habilidad de hoy. Entonces, cómo se hace para poder yo integrarme y ser eficiente? Entonces, definitivamente yo abogo por el microlearning. Inclusive lo puedes hacer en una cafetería con televisores, en un espacio bien relajado, donde la gente incluso está conversando y pueden hablar del tema. Oye, mira, nos están dando estas cápsulas y yo lo estoy proyectando. O sea, ya en la mente, en el top of mind, estoy trabajando ese concepto o esas habilidades de colaboración, de trabajo en equipo, de comunicación. Así que hoy día tenemos que apalancarnos de todas las tecnologías de estar para poder enseñar dinámico, práctico y con resultados. Que no digan, qué aburrido es, yo no quiero 3 horas y estaríamos atendiendo y ¿por qué no? Los colaboradores dirían, la verdad es que en esta organización están a la vanguardia y se preocupan inclusive de cómo yo aprendo. Pero aquí también quisiera incluir esa parte de ese otro Ujú. 50% del compromiso de los colaboradores. Cierto. Porque qué tedioso es, y tú y yo lo sabemos, y eso ya es hasta obsoleto al 100%, de que la gente dice, voy a ir, los jefes dicen, vamos a darle la oportunidad y qué engorroso es que el momento de la capacitación tú ves que hay que insistir y llamar. O sea, de ahí emana las habilidades y vuelve y retoma ese compromiso. Y si no tener esa oferta y esa gama para decir, ok, no puedes participar, pero yo tengo dentro de mi plataforma, yo te puedo dar estas posibilidades, Claro. yo te puedo dar estos enlaces. Entonces, todo esto tiene que ver con la parte de cultura aprendizaje dentro de la tendencia de lo que es el microlearning o el microaprendizaje. Bien, Nair, tenemos como primer paso un propósito establecido, claro, detallado y sobre todo alineado con los resultados que la organización desea lograr desde capacitación. Tenemos una audiencia identificada como la audiencia clave en la que en la creación y el desarrollo de la cultura de aprendizaje debe iniciar, que son los líderes. Correcto. Tenemos, digamos que el paraguas general de temáticas que a estos líderes o a esta audiencia hay que entregarle, que son los skills first, las brechas que en talento y habilidades se identifiquen. Y tenemos perdón, en microexperiencias de aprendizaje o microlearning, la forma en la que se entrega de manera efectiva y eficiente estos contenidos. Pero hay un tema importantísimo y es cómo evidenciamos que lo que se está entregando y que ellos se supone deben estar aprendiendo, se está poniendo en práctica. Y es ese punto en donde la cultura de aprendizaje comienza a hacerse visible en la organización. Entonces, coméntanos un poco desde tu perspectiva nuevamente, Nair, cómo podemos hacer a través de la observación u otros métodos eh, ese levantamiento de evidencia de que lo que se está haciendo efectivamente está provocando cambios de conductas y comportamientos en esa audiencia tan importante, clave para
el desarrollo de una cultura de aprendizaje? Bien, lo primero que tenemos que tomar en cuenta, como bien lo mencionabas, era el propósito. Entonces, aquí la primera recomendación para poder lograr cómo sustentar que esta nueva tendencia sea rentable para el negocio es definir indicadores, sentarse con los actores y decir, ok, ¿qué vamos a mejorar? ¿Qué queremos mejorar? ¿Dónde está la brecha a mejorar? Entonces, lo primero sería, para poder lograr ese impacto real de medición, es definir esos KPIs. Una vez definidos KPIs, como por ejemplo satisfacción del cliente, esa experiencia que queremos lograr, esa productividad, ser más eficientes, etcétera. Entonces, eso nos permite a nosotros tener un norte y un propósito, como lo bien lo mencionabas. También otra estrategia para poder sustentarlo es que nos apalanquemos de esos datos que tenemos, de ese mundo maravilloso, interesante del análisis de datos que nos va a poder permitir ser predictivos y poder ajustar y anticiparnos, como lo habíamos mencionado anteriormente. Tener esos resultados tangibles, reales, reiterados por los KPIs, en donde te va a permitir medir lo que tenías antes de la capacitación versus los resultados por esa capacitación. Y ojo, aquí no tienen que ser esos eh, resúmenes o esas presentaciones de la NASA, porque a veces le tenemos miedo. Exacto, Puede ser sencillo. ¿Qué tenías antes en cuanto a productividad y qué tienes o qué deseas lograr y al final qué lograste con esos resultados, con esa capacitación? ¿Mejoró o no mejoró? Si hay que ajustarla o no. Algo bien importante en este proceso también, como seres humanos, necesitamos que nos den esta retroalimentación. Creo que esto es cierto, fundamental, recibir ese feedback de si lo estamos haciendo bien o hay que mejorar. Entonces, o qué debemos adaptar. Entonces, eso sería como mi recomendación básica para poder entonces sustentar y al final decir, o me funciona esta cultura, lo más importante es que todos estamos alineados y que al final vamos a obtener esos resultados, ¿no? Así que ujú. concretamente es lo que podría yo decir en resumen ya. Excelente, Nair. Voy a retarte, voy a permitirme retarte. Y ¿sabes por qué lo voy a hacer? Porque nosotros hemos mencionado en los talleres que hemos hecho a través de Best Training con administradores de capacitación, sobre todo el año pasado, hemos mencionado esto que tú muy atinadamente comentas, que es el tema de los KPIs, el tema de tomarle la foto antes y tomarle la foto después, irse a los datos y todo lo demás para recopilar evidencia que nos demuestre a nosotros y que demuestre a quienes ponen la plata para que esto se haga, que efectivamente está resultando o efectivamente no está resultando y hay que hacer algún tipo de ajuste. Pero no pocas veces los administradores de capacitación que han participado en estas sesiones nos han hecho la pregunta o nos han planteado la siguiente situación. No tengo KPIs, no tengo tiempo para desarrollarlos, no tengo data, trabajamos de forma manual y ojo, no le resto valor a eso. Esa es la forma que hay, esa es la forma en la que esa organización se maneja y no hay ningún problema desde el punto de vista puramente técnico. Pero eh, sobre el desafío se plantea algunas limitantes, que es que no tienen disponibles los KPIs, que hay que invertir un periodo muy largo de tiempo para desarrollarlos, levantarlos, acordarlos, aprobarlos y demás. Y no hay data, no hay data que permita establecer esas dos fotos que tú muy bien señalas, Nair, a esos administradores de capacitación que están viviendo esa situación en este momento, ¿cuál sería, qué les queda por hacer para demostrar entonces que la gente está aprendiendo, que estos líderes efectivamente están asimilando esos contenidos y que los están poniendo en práctica? ¿Qué les queda a ellos? A ver, Bien. Y esto lo vamos a reiterar en el Congreso. Creo que uno de los propósitos que tenemos que tener muy claro ya en este Congreso es poder calar a esa mentalidad, lo que hablaba hace un momento, poder calar en esa mentalidad de esos administradores que son héroes de verdad, con lo poco que, o lo mucho que tienen que hacer y pocos recursos. Yo diría y apelaría primero a ese cambio de mentalidad y que ellos crean que el gran valor y responsabilidad que tienen, porque también manejan recursos y al final también tienen que presentar resultados de su gestión, ¿sí?
yo empezaría por darle como ese consejo primero de línea, cambiar esa mentalidad. Luego entonces, yo necesito tener una radiografía para poder avanzar y hay N cantidad de herramientas que me permiten tener un diagnóstico y podemos presentarlas en el Congreso para agregar valor a esa gestión y decir, bueno, en estos 2006 esta va a ser mi estrategia delante de las altas esferas, pero con resultados. Yo tenía este diagnóstico basados en qué, lo que tú mencionabas, ajá, ¿y cómo hago estos KPIs? ¿Qué tecnologías tengo? ¿Con cuáles cuento? Nosotros implementamos o trabajamos con inteligencia artificial en capacitación y ponerlo en una matriz sencilla y al lado poner qué acciones inmediatas yo puedo tomar con los recursos que yo tengo. Y si no los tengo, entonces decir o plantear dentro de mi estrategia precisamente qué yo voy a alcanzar. Y aquí hay un paréntesis también. Dentro de los planes de capacitación, nosotros deberíamos incluir KPIs inmediatamente Cierto. para que precisamente sea menos el cuestionamiento en qué tú vas a lograr con esa capacitación. Bueno, funciona exactamente retomando. Hago mi diagnóstico de lo que tengo y qué puedo ejecutar en este primer trimestre o en este primer año. ¿Qué se puede lograr? Hoy en día, el que diga que no tiene recursos, teniendo una computadora y teniendo un internet, todo se puede lograr. Y como bien mencionabas, la tendencia ya no es crear proyectos de muy largo plazo, que son desgastantes. Hay un término que ahorita no recuerdo que se habla de la fatiga, de lo que es esa gestión de esos proyectos. Entonces, yo invitaría a esos gestores de capacitación a incluirse en leer podcast. Esa es una forma de aprendizaje. ¿Qué Claro se que está sí. haciendo? ¿Cómo lo puedo hacer? Y hay YouTube, hay tutoriales. Entonces, ¿y por qué no? Y otro ejercicio muy bueno es las mejores prácticas. Busco aliados, conecto con otros países, que era lo que yo hacía cuando estaba en esa gestión. ¿Qué están haciendo ustedes? Provéeme lo que estás haciendo. Hacer ese intercambio colaborativo que me permita a mí ser más eficiente. Entonces, eh, resumiendo, uno, cambio de mentalidad de quien gestiona y a su vez, como líderes, hacia ese equipo de capacitación. Dos, hay herramientas que me permiten diagnosticar dónde estoy y hacia dónde quiero ir. Y tres, hay muchos recursos hoy día en tecnologías, en plataformas, en seguimientos, eh, que me permite ser más ágiles. Llámese de Forms, llámese de Power BI. Y si no lo sé hacer, hay tutoriales para yo poder aprender a hacerlo. Yo Claro creo que que hoy sí. día hay la excusa de no tengo recursos, más bien es saber de dónde parto, cómo me planifico para poder ejecutar. Esa sería mi Excelente. recomendación y desde mi experiencia, la verdad. Excelente, excelente, Nair. Em, Fíjate que de todo lo que dijiste, les has dado a nuestros suscriptores y a las personas, a los administradores que están viendo este episodio, muchas alternativas para que aquello de no se puede no esté en la mesa. Excelente, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Nair. Y insto o me permito instar a los administradores de capacitación a no dejar de lado el observar. Sí, hay herramientas, hay instrumentos que se pueden aplicar para, digamos, obtener información más precisa, pero no dejar de lado, no descartar la información que también podemos obtener a través de lo que nosotros observamos en virtud de cambios evidenciables de conducta y comportamiento. Nair, vamos a ir cerrando y yo quisiera, como parte de este cierre, invitar a toda la gente, todos los administradores de capacitación que están viendo este episodio, eh, a que hicieran un ejercicio y quiero permitirme para ese ejercicio tomar parte de un elemento muy valioso que tú mencionaste, que es el tema de los KPIs. Eh, y yo estoy pensando, Nair, que la forma en la que has planteado el desarrollo de una cultura de aprendizaje ágil
y alineada con los resultados que la organización desea o requiere, no es algo que debe durar eternamente ni es algo que debe durar un tiempo prolongado. Y yo me atrevo a concluir que esto es algo que puede desarrollarse en virtud de cómo lo planteaste en no más de 90 días, ¿ya? Entonces, si la posibilidad de tener esto bastante completo, por no decir completo, en 90 días más o menos, es suficiente motivador para tomar la decisión de implementarlo. Hagamos el siguiente ejercicio, aterricemos esto un poco más o ayudemos a nuestra audiencia a internalizarlo un poco más con el tema de los KPIs. Y yo quisiera invitar a la audiencia a que hiciera el siguiente ejercicio. Todos en este momento, casi que sin excepción, debemos estar a la vuelta de la esquina o ya ejecutando planes de capacitación, nuestros planes de capacitación, o debemos tener a lo menos mapeadas nuestras iniciativas de capacitación para este 2026. Yo quisiera invitarlos a que elijan una de esas iniciativas y a esa iniciativa le incorporen un indicador existente o no, un indicador, un KPI existente, al menos uno, deberían ser más, pero al menos uno, existente o no, que pueda ser sujeto de impacto u objeto de impacto, perdón, en un periodo no menor a 90 días o en 90 días. Es decir, después de implementada la acción de capacitación, a 90 días tiene que haber variación en ese indicador, que piensen o lo identifiquen si existe y piensen si efectivamente no existe y que nos compartan, que compartan el resultado de ese ejercicio en la caja de comentarios de este video. Para nosotros censar cómo está nuestra audiencia en con respecto a ese elemento en particular, muy atinadamente mencionado por Nair. ¿Te parece? ¿Te parece, Nair? Perfecto, y ahí ¿Sí? me permito dar un ejemplo. Muy Por bien. ejemplo, podemos preguntarnos, ok, dentro de, porque también tenemos que ser ejemplo dentro de capacitación. Oye, tú me estás mandando a hacer un curso o necesitas que yo sepa inteligencia artificial, pero tú no lo aplicas o tú no conoces. Entonces, ahí el primer reto que yo lanzaría es, ok, pregúntate en cuanto a capacitación, ¿qué gestionas tú con inteligencia artificial? ¿Qué has explorado que dentro de tus procesos digas, hombre, ¿sabes qué? Yo creo que si yo aplico esto voy a ser más eficiente y mi equipo va a poder permitirse ser más estratégico. Entonces, tú haces una descripción breve de qué procesos tú pudieses automatizar o pudieses mejorar con inteligencia artificial, lo cuantificas o haces una encuesta y lo cuantificas, ves tu diagnóstico y pones un plan de acción inmediatamente, ¿no? Entonces, algo muy sencillo, como reiteramos, esos reportes, esos resultados, esas evidencias no tienen que ser de la NASA, no tienen que ser complejos, tienen que ser simples y digeribles. Me quedo con eso último de tu parte, Nair, simple y digerible. La invitación es a realizar estas dos acciones y compartirnos los resultados de las mismas en la caja de comentarios. De esta forma, damos por finalizado el episodio número 2 sobre la creación de una cultura de aprendizaje ágil, tan pronto como en 90 días, y alineada con los resultados del negocio. Queremos agradecer a nuestra invitada, nuevamente de lujo, Nair Chandek, por todo lo que has compartido con nosotros desde tu perspectiva eh, y nos comentes para cerrar, Nair, en tu despedida, cómo puede hacer cualquier administrador de capacitación local o de la región LATAM para ubicarte si quiere conocer más de ti, si quiere contratar tus servicios, de los múltiples que ofreces para la función de capacitación y de gestión de cambio, además de la de recursos humanos, para que pueda ubicarte, para que pueda Muchas contactarte. gracias. Gracias, Jan, y no quiero despedirme y dar mis datos sin antes agradecerte. La verdad que esta iniciativa me emociona, me mueve y me apasiona.
gracias a personas como tú, porque en algún momento estuvimos sentados ahí sin saber cómo hacer las cosas y creo que es muy propicio poder ayudar a los que están precisamente con esos cuestionamientos y esas tendencias, ¿no? Así que agradecida infinitamente de poder aportar. Sí, definitivamente me pueden contactar a mi celular 6747-9493 o pueden contactarme por mi correo, que es mi nombre, nair.chandek@gmail.com y con mucho gusto, de manera personalizada, podemos atenderlos y bueno, ampliar e intercambiar en este apasionante mundo de la formación donde todos aprendemos todos los días. Y ese es el reto que tenemos como administradores, estar en vanguardia, cambiar la mentalidad para ser flexibles y ser más eficientes y modelos para nuestros colaboradores. Excelente, Nair, muchísimas gracias. Eh, Quiero que sepan que y Nair hizo 2 veces un teaser con la palabra Congreso de el gran evento hito en el ecosistema de capacitación corporativa en Panamá que vamos a tener el 27 de enero. Es el Encuentro Nacional de Gestión Estratégica de la Capacitación GCAP Panamá 2026. Reitero, el 27 de enero de 8:30 a 4:30, 8:30 de la mañana a 4:30 de la tarde en el Marriott Hotel de Albrook. Nair es una speaker invitada a presentar eh, esto que acaba de compartir y mucho más. Así que ella forma parte de el line-up de speakers que hemos confirmado para este evento. Los enlaces correspondientes para informarse sobre el evento y registrarse van a estar en la descripción de este video, así como los enlaces para contacto con Nair también van a estar incorporados en la descripción de este video. Gracias nuevamente, Nair. La verdad que un gusto haberte tenido en este episodio valiosísimo, todas y cada una de todos y cada uno de los componentes y elementos que has compartido. Y estoy seguro que con este episodio los administradores de capacitación que lo vean van a tener un salto cuántico en su crecimiento y en su desarrollo. Gracias nuevamente. Nos vemos la próxima semana en el episodio 3, que como también adelantó Nair, esto va a tener que ver, o va a ver, perdón, con la gestión de capacitación como un proceso de cambio. ¿Cómo gestionamos la capacitación como un proceso de cambio? Nair, muchísimas gracias, que estés muy bien. Encantada. Si esto les pareció interesante, no se pierdan GCAP. Es una oportunidad valiosa donde va a haber tendencia, donde va a haber valor y herramientas, así que usted no se lo puede perder. Allá los espero. Así es, Nair, así es. Muchísimas gracias. Chao, cuídense. Gracias a ti. Bye bye.